Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con el plan temático de Semiología 1. Vamos a abordar la unidad número 8, que corresponde a Semiología del Sistema Respiratorio. Recuerden que la semana anterior revisábamos la unidad número 7 correspondiente al capítulo de Semiología de mamas y axilas. Pues hoy le corresponde pues al sistema respiratorio. Es importante que nosotros abordemos este sistema en, eh, en esta parte porque necesitamos tener el conocimiento de lo que es el examen físico, el interrogatorio de este sistema, ya que es uno de los aparatos más importantes que hay en el ser humano, debido a que muchas de las patologías están relacionadas y asociadas con este sistema. Vamos a iniciar hablando de un poco de anatomía de las vías respiratorias. En este caso sabemos de que las vías respiratorias se dividen en superiores e inferiores. Las vías respiratorias superiores pues están conformadas por las fosas nasales. Las vías respiratorias inferiores tenemos la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. En esta parte pues hay muchas patologías que están relacionadas, como por ejemplo en la laringe, la laringitis, por ejemplo, la tráquea, la traqueitis, los bronquios, la bronquitis aguda, la bronquitis crónica, y en los pulmones las diferentes afecciones que afectan el mismo, como la neumonía, que es una de las más frecuentes. Veamos aquí un poco en esta diapositiva, vemos las vías respiratorias, tanto las superiores como las inferiores, que está conformada por laringe, tráquea con los diferentes anillos, los bronquiolos terminales y todas sus ramificaciones, y el pulmón, los dos pulmones que tenemos, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, en las cuales pues hay también patologías asociadas que pueden afectar al ser humano. Sabemos que las vías, los pulmones y todas las vías respiratorias están protegidas por la parrilla costal, en este caso el tórax, ¿verdad? El tórax que es un tórax anterior, un tórax posterior, conformado por diferentes segmentos de costillas. Aquí podemos ver y ustedes pueden observar desde la primera par de costillas hasta la duodécima costilla, que están conformando la pared del tórax, la pared torácica que protege los pulmones y el resto de vías respiratorias, tanto superiores como inferiores. Además de la parrilla costal, también tenemos músculos, la musculatura, el músculo que conforman y protegen la pared del tórax, ¿verdad? Aquí tenemos los músculos serratos, los músculos intercostales, también los músculos de los pectorales, el pectoral mayor, el pectoral menor, ¿verdad? Que también forman parte de la eh, caja torácica, que puede y sirve para también darle movilidad a los movimientos respiratorios. Aquí tenemos, en esta diapositiva podemos ver cómo está, es un corte sagital, ¿verdad? Es un corte sagital donde podemos ver algunas estructuras que forman parte de las vías respiratorias superiores. Vemos los cornetes, el cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior, que estos también sufren alguna afectación cuando hay algún tipo de infección, ya sea viral o bacteriana, que pueden afectar las vías respiratorias y dar problemas al paciente, principalmente con trastornos respiratorios. Aquí tenemos también otra estructura muy importante, que es el bulbo olfatorio, el bulbo olfativo, que es conocido con sus terminaciones nerviosas, ¿verdad?, hacia el nervio olfatorio. Y además de eso también hay estructuras óseas que conforman esta estructura, también los senos que forman parte, como por ejemplo aquí podemos ver el seno frontal. Recuerden que hay un seno, también un seno etmoidal, ¿verdad? Hay un seno maxilar, que también ellos se enferman, se infectan, se inflaman y provocan lo que nosotros conocemos en medicina como la sinusitis, ¿ya? Sinusitis maxilar, sinusitis frontal. Eh, las fosas nasales también están vascularizadas por las arterias, por arterias y venas, las arterias etmoidales, las arterias fenopalatinas y la arteria facial, que forman parte también
de la vascularización de las fosas nasales. A la vez hay ganglio linfático y también hay inervación que está dada por las ramas sensitivas del ganglio esfenopalatino. La laringe, ¿verdad? Es una estructura muy importante, aquí ustedes la pueden ver, los anillos, ¿verdad? Y la otra estructura que también le dan protección a esta parte del sistema respiratorio superior, donde se produce principalmente, donde se da una de las principales funciones de ella, que es participa en la producción de la fonación y de la voz, en la articulación de las palabras. Vemos aquí también que está el hueso hioide, aquí está la epiglotis y los ligamentos que la sostienen, también formado por cartílago, el cartílago tiroideo, ¿verdad? Y los diferentes anillos que forman la tráquea como tal. La tráquea es una continuidad de la laringe. Recuerden que tenemos laringe, tráquea y termina posteriormente con los bronquios. En esta diapositiva ustedes pueden ver una vista donde está la laringe, ¿verdad? Aquí vemos en esta parte este orificio, que es el orificio de la glotis, esta estructura blanquecina es la epiglotis, y aquí a este lado tenemos las cuerdas vocales que participan en la fonación y en la articulación de las palabras. Cuando nosotros vamos a dar, un paciente tiene algún problema respiratorio que amerita ventilación asistida o ventilación mecánica, por esta parte introducimos el tubo endotraqueal para conectarlo al ventilador mecánico. Eso lo van a ver ustedes más adelante, no es competencia de esta clase, pero más adelante van a ver con más detalle estas estructuras anatómicas que conforman la laringe. La tráquea, pues ustedes pueden ver, es una estructura ósea cartilaginosa, ¿verdad? Donde la tráquea está dividida y se conecta con los bronquios mayores, que termina con los bronquios menores, y los bronquiolos, al terminar a los alvéolos, que también forman parte del sistema respiratorio en las vías inferiores. La tráquea está irrigada por arterias, venas y vasos linfáticos. Las arterias son la tiroidea superior, la tiroidea inferior, arterias bronquiales, arterias diafragmáticas, también las venas como la vena ácido, los linfáticos como los linfáticos recurrentes y las ramas del plexo simpático y pulmonar. En esta diapositiva ustedes pueden ver aquí cómo la tráquea se divide en diferentes porciones y partes y va a dar continuidad o da continuidad a los bronquios, tanto el izquierdo como el derecho, y a los bronquios tanto donde se dividen en ramificaciones, lobular superior derecho, lobular inferior, superior izquierdo, perdón, y los bronquios lobulares inferiores izquierdo y lobular medio e inferior derecho. ¿Verdad? Todo esto pues conectan directamente con los pulmones. Ahora, es importante recordar que nosotros tenemos movimientos de inspiración y expiración. La inspiración es el aire que entra a los pulmones y la expiración es el aire que nosotros exhalamos o sale de nuestros pulmones. Entonces, ustedes van a ver aquí que en el movimiento de inspiración, cuando el aire entra en nuestros pulmones a través de la respiración, pues vamos a ver que hay una expansión, ¿verdad?, de los pulmones. ¿Ya? Entonces, hay un descenso del músculo, el músculo principal de la respiración, que es el músculo diafragmático, el músculo diafragma, el cual desciende al movimiento respiratorio de la inspiración, ¿verdad? Entonces, hay también contracción de los músculos pectorales menores en este movimiento respiratorio. En el otro movimiento de expiración, pues vamos a ver lo contrario, hay contracción de los pulmones se contraen, hay una relajación y hay elevación del diafragma, y los músculos, pues hay una relajación también de los músculos pectorales y los músculos intercostales, ¿verdad? Los músculos intercostales que son fundamentales en el movimiento de inspiración y expiración, es decir, del movimiento respiratorio. Esta es una diapositiva la cual ilustra los mismos movimientos. Aquí vemos el movimiento de inspiración, ¿verdad?, y el movimiento de expiración con los movimientos que hace el diafragma en cada uno de ellos. Eso lo habíamos revisado en la diapositiva anterior. En esta diapositiva aquí vamos a ver donde los bronquiolos terminales terminan, ¿verdad?, finalizan en lo que son los alvéolos, en los ductos alveolares, y los alvéolos como tal es donde se da meramente el intercambio gaseoso,
Cada uno de ellos tiene eh, diferentes estructuras anatómicas, como por ejemplo los poros de Kohn, los sacos alveolares, ¿verdad? Y los conductos o ductos, ¿verdad? Que forman parte de estas ramificaciones e integran lo que es la vía respiratoria inferior y principalmente lo que son los alvéolos o sacos, que son importantes en el proceso respiratorio. Pulmones, pues aquí tenemos dos pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos y el pulmón derecho tiene tres lóbulos divididos, ¿verdad? Cada uno de ellos, lóbulo superior, medio inferior, el lóbulo superior y el lóbulo inferior en el pulmón izquierdo. Vamos a ver también que los pulmones tienen diferentes segmentos, cada uno de ellos eh, para poder, se da anatómicamente para poder determinar una determinada afección del pulmón. Por ejemplo, aquí en este segmento, en el segmento apical, aquí vemos que es uno de los principales segmentos del pulmón derecho y vemos los otros segmentos, el segmento superior, ¿verdad? El segmento lateral, anterior y posterior. Igualmente en el pulmón izquierdo, pues decíamos que tiene dos lóbulos, superior e inferior. Aquí está superior, ¿verdad? Y el lóbulo inferior. Y cada uno de ellos está dividido en segmentos para poder determinar anatómicamente el sitio de afección, ya sea por una neumonía u otro tipo de afectación pulmonar. La anatomía de los pulmones, bueno, la función de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre, por ello los alvéolos están en estrecho contacto con los capilares. En los alvéolos se produce el paso de oxígeno desde el aire, que es el aire que nosotros inspiramos, ¿verdad?, a la sangre, y el paso de dióxido de carbono desde la sangre hacia afuera, en el caso de la expiración. Este paso se produce por la diferencia de presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los alvéolos. Los pulmones están cubiertos por una estructura que se conoce con el nombre de pleura, es una membrana serosa de origen mesodérmico que recubre ambos pulmones, parte del mediastino, el diafragma y la parte interna de la caja torácica. La pleura parietal es la parte externa en contacto con la caja torácica y la pleura visceral es la parte interna en contacto con los pulmones. Debemos de saber que hay dos tipos de pleura. La parietal, ¿verdad?, que es la que está más externa, es la que también sirve de protección, y la pleura visceral, que está en contacto directo meramente con el órgano, en este caso con los pulmones. La cavidad pleural, ¿verdad?, que es formado, perdón, por estas pleuras, es un espacio virtual entre la pleura parietal y la pleura visceral. Actúa como una fina lámina de agua interpuesta entre dos superficies lisas. El volumen normal del líquido pleural tiene contenido en esta cavidad desde aproximadamente 0.1 a 0.2 ml por kilo de peso, ya a un volumen que más o menos debe de ser menor a 20 cc. Esas son algunas de las características anatómicas de la pleura. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver la pleura parietal, que es la más externa, y la pleura visceral, que es la que está más en contacto con los pulmones. La pleura parietal está vascularizada por arterias intercostales, arterias frénicas superiores y arterias mediastinales, y la pleura visceral principalmente por arterias bronquiales. E inervada, la pleura costal y la parte periférica de la pleura están inervadas por ramas de los nervios intercostales. La parte central de la pleura diafragmática y de la pleura mediastínica están inervadas por ramas de los nervios frénicos. Esto es solo a manera de recordatorio que ustedes lo manejaron, lo conocieron, lo estudiaron en anatomía. Entonces, ya meramente viendo lo que es la semiología de los pulmones, en este caso la semiología del sistema respiratorio, vamos a empezar hablando de los 4 tiempos básicos del examen físico. Ustedes pueden ver la inspección del tórax, que sería el primero, donde nosotros observamos pues algunos puntos de referencia que están en relación con algunos puntos anatómicos y óseos, ¿verdad? Como pueden ser el esternón, como pueden ser las clavículas y las mismas costillas, que sirven como puntos de referencia. En ellos, a simple vista, podemos observar algún tipo de deformidad o asimetría. Así podemos ver, por ejemplo, algunas patologías relacionadas con ausencia de costillas, ¿verdad? O cuando hay también deformidades en el esternón o en el tórax anterior, cuando hay depresión del tórax o cuando hay una deformidad hacia afuera
¿verdad? Que es conocida también, eh, cada una de ellas con diferentes nombres para poderlas diferenciar y notar de que allí hay una afectación, ¿verdad? Entonces, hay también, en la inspección vamos a ver retracción anormal de los espacios intercostales, que esto se da cuando hay algún problema de tipo pulmonar, pues una neumonía, una bronconeumonía, un asma bronquial o una crisis aguda de asma bronquial. Vamos a evaluar las respiraciones y determinar la frecuencia y el ritmo de cada una de ellas. Y vamos a ver, a inspeccionar también la piel, las uñas, los labios, los pezones para comprobar palidez o cianosis. Cuando hay cianosis, que es la coloración azulada, ¿verdad?, de la piel, es sencillamente porque hay falta de oxígeno a los órganos y tejidos y por tanto el paciente se va a tornar cianosis en su piel, ¿verdad?, en las uñas, ¿verdad?, y en los labios, ¿verdad? Es lo que vemos como coloración azulada. Cuando nosotros observamos eso en un paciente, pues podemos determinar de que hay una afectación de tipo respiratoria que puede ser grave y puede ser severa. ¿Ya? Entonces, observamos también el tórax óseo, vamos a buscar también la elevación o depresión external, ¿verdad? Hay también movimientos, vamos a revisar los movimientos de los ángulos costales y vamos a buscar el tórax entonel, que es un tipo de tórax característico en un determinado tipo de paciente. Los planos de exploración del tórax vamos a ver en el posterior, zona supraespinosa, la zona yugular, la zona inferior. ¿Verdad? Aquí también en la parte lateral vamos a ver el hueco axilar y la zona por debajo de la axila. Y en la parte anterior, es decir, en el tórax anterior, la fosa supraclavicular, la fosa infraclavicular, las regiones intercostales y mamilares. Entonces, aquí lo podemos ver, esta línea en esta diapositiva, esta línea imaginaria, ¿verdad?, que se refiere a la línea medio-esternal que abarca el esternón y la línea media. La línea external o paraesternal, ¿verdad?, que también son líneas imaginarias hacer o formar en relación a la evaluación que vayamos a hacer de la cavidad torácica. Entonces, el tercer arco costal y el sexto arco costal también forman parte de algunos puntos de referencia que nosotros podemos este, trazar imaginariamente para podernos ubicar en alguna localización anatómica del tórax. Aquí ahorita ustedes pueden ver en esta otra diapositiva la parte posterior. Aquí vemos la región escapuloespinal, la región infraescapular por debajo de la escápula, la región escapular meramente como dije y la línea vertebral que cruza, ¿verdad?, toda la estructura de la columna vertebral, desde la parte de hacia arriba, ¿verdad?, que es la porción torácica, hasta la parte más hacia abajo. Vemos aquí también, podemos ver la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. Y trazamos una línea también horizontal que a nivel de la sexta costilla, y aquí podemos determinar alguna estructura anatómica relacionada con los segmentos y los pulmones como tal. Entonces, algunas deformidades del tórax, ya los mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Una de ellas es esta. Ustedes van a ver, ven esto, una protusión de la pared anterior del tórax en el esternón, que es considerada opuesta a la deformidad pectus excavatum. Esta se conoce como pectus carinatum o tórax en quilla de barco. Generalmente no causa afectaciones clínicas severas, pero sí hay una deformidad que se observa con solo inspeccionar el tórax. La deformidad se produce por crecimiento de los cartílagos costales con protrusión hacia adelante del manubrio external, el cuerpo y el apéndice del hueso cifoide. Entonces ustedes pueden ver esta deformidad. Aquí se mira pectus carinatum, ¿verdad?, que es lo contrario al pectus excavatum, que es donde hay una excavación de la pared anterior del tórax, precisamente localizada en el esternón. Entonces, aquí estamos viendo, perdón, la, bueno, en la diapositiva anterior mirábamos la deformidad que era una deformidad, una depresión external que se llama tórax, eh, se llama, en este caso, hay una depresión de la pared anterior del tórax, ¿verdad?
se llama pectus excavatum, es lo contrario, mencionábamos al pectus carinatum, que era la protrusión hacia adelante, o tórax en quilla de barco. Esta es otra deformidad del tórax, que es el tórax en tonel. Ustedes lo pueden ver aquí, característico, eran aquellos pacientes que tienen enfisema o son pacientes enfisematosos con alguna afectación o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También hay algunas deformidades del tórax, como ustedes pueden ver, una cifoescoliosis que está relacionada con tanto con el tórax con las deformidades de la columna. Entonces, eso se llama cifoescoliosis, que también ustedes la tienen que valorar a la hora de que están revisando un paciente. Enfisema subcutáneo, ustedes pueden ver aquí este paciente, tiene un enfisema subcutáneo, es decir, aire, por debajo del tejido celular subcutáneo, que es característico de algunas afectaciones broncopulmonares, principalmente neumotórax, ¿verdad? Que está relacionado con hipoxia. Ustedes ven este paciente cianótico con una coloración azulada oscura. Aquí el paciente también una coloración azuladita oscura, donde ustedes pueden ver aquí el enfisema subcutáneo, que es aire, es decir, hay como una inflamación en el tejido subcutáneo, pero no hay líquido, lo que hay es aire. Entonces, hay tipos de respiración que nosotros tenemos que evaluar a la hora de que estamos revisando un paciente. Dentro de ellos está la disnea, la ortopnea, la platipnea, taquipnea, apnea, bradipnea, hipernea, hipopnea, la respiración de Kussmaul, la respiración de Cheyne-Stokes. No vamos a abordar, yo los dejo aquí en la diapositiva, la definición de cada una de ellas, pero no vamos a hablar de ninguna de ellas hasta que estemos viendo algunas patologías asociadas con este tipo de respiración. Entonces, la palpación del tórax, valoramos para palpar el tórax, que es el segundo tiempo, o inspección, palpación, valoramos sensibilidad y elasticidad torácica, ¿verdad? Además de intensidad de las vibraciones vocales o frémitos. El tórax posterior podemos identificar las áreas sensibles, palpamos con cuidado áreas de dolor o donde haya lesiones o equimosis evidentes. Valoramos masa o trayectos sinusales, estructuras tubulares ciegas e inflamatorias que se abren hacia la piel. Vemos también la expansión torácica, los pulgares los ponemos a nivel de la décima costilla, con los dedos sujetados con soltura. Cuando coloque las manos, deslícelas hacia la línea media, lo suficiente para elevar un pliegue de piel a cada lado entre el pulgar y la columna vertebral. Así evaluamos la excursión respiratoria o expansión torácica. Detecte las vibraciones vocales que se transmiten a través del árbol bronquial hacia la pared torácica cuando el paciente habla. Ese otro tipo, eso nosotros lo evaluamos en la exploración, en la palpación del tórax, ¿verdad? Lo que es la vibraciones vocales o frémito táctil. El frémito táctil, hablábamos de o vibraciones vocales, hablábamos anteriormente, ponemos la mano, al poner la mano sobre el tórax mientras el paciente habla, se siente un discreto cosquilleo en la mano. Menciona algunas palabras con R, ¿verdad? Por ejemplo, o menciona la palabra 33, o algunos trabalenguas como tres tristes tigres comieron en un trigal o corren corridos los carros y carrozas. Entonces, nosotros al paciente decir o pronunciar estas palabras, pues palpamos el frémito tal o las vibraciones vocales, que no es más que la transmisión, ¿verdad?, de nuestra voz hacia a través de la pared del tórax. Las manos cercanas a los pulmones, la espalda está en los costados, cara anterior, y se apoya abierta en toda su extensión o se ahueca, apoyando el borde externo o cubital. Hay una técnica que se llama la técnica de Exhort. Se coloca a la derecha del paciente, se aplica sobre el tórax, ejerciendo una presión mínima, el borde cubital de la mano, ¿verdad? El borde cubital de la mano en las proximidades de la articulación, carpo metocarpiana, y se le pide al paciente que repita el mismo tono, con el mismo tono, una palabra con la letra R. R, ¿verdad? Entonces, así evaluamos el frémito táctil con las vibraciones vocales. Buscamos puntos dolorosos, ya sea en el tórax posterior o en el tórax anterior, en dependencia si el paciente llegó con ese motivo de consulta, pues tratamos de ubicar el punto donde hay dolor. La excursión respiratoria, ya decíamos, pues nos ponemos en la parte posterior del paciente con los dedos pulgares unidos y el paciente le pedimos que haga movimientos respiratorios y vamos a ver cómo los pulgares, ¿verdad?, se ensanchan, ¿verdad?, cuando hay el movimiento inspiratorio y expiratorio o respiratorio
del paciente y así podemos evaluar la excursión o expansión respiratoria. ¿Ve? Entonces vamos a ver las vibraciones vocales, ya decíamos, esta era la técnica de Edgeworth, donde ponemos el borde, ¿verdad?, cubital de la mano y le decimos al paciente que mencione algunas palabras con la letra R. Igual puede ser con el dorso de las manos, ¿verdad? Le pedimos al paciente que mencione palabras con la letra R como 33, ¿verdad? O algún trabalengua con R. Lo normal es que el paciente pues tenga de 90 a 130 vibraciones en un minuto. La semiotecnia de la percusión es la otra técnica, hablamos de inspección, hablamos de palpación, hoy vamos a hablar de percusión. Vamos a hiperextender el dedo medio de la mano izquierda, también como el dedo plexímetro. Vamos a presionar la articulación interfalángica distal con firmeza sobre la superficie a percutir. Vamos a evitar el contacto con cualquier otra parte de la mano. El pulgar, 2, 4, ¿verdad? Y 5 del dedo no tocan el tórax, no tocan el tórax. Eso es importante que ustedes lo manejen porque esto, el pulgar, el segundo, el cuarto y el quinto dedo no pueden estar en contacto con la piel del tórax. Con un movimiento rápido y súbito pero relajado de la muñeca, golpee el dedo plexímetro con el dedo medio derecho o dedo flexor, o sea, dejamos así, esto, bueno, lo voy a hacer de esta manera, pero, ¿verdad? Ustedes, estos dedos, quinto, cuarto, segundo y pulgar, ¿verdad? Y hacemos este movimiento, pero de una manera súbita, rápida, relajado de la muñeca, como una especie de martillo, ¿verdad? El dedo flexor, usamos la punta del dedo, no usamos el pulpeo, usamos la punta del dedo, ¿verdad? Entonces, el movimiento debe ser directo, enérgico, aunque relajado y con un poco de rebote. Debe aprender a identificar los 5 grados de sonoridad que se pueden detectar a la percusión. ¿Cuáles son esos 5 grados? La matidez, la resonancia, la hiperresonancia y el timpanismo. Entonces, aquí pueden ver en esta diapositiva la forma correcta en cómo ustedes van a colocar sus dedos, el dedo flexor con el dedo flexímetro y la ubicación de la mano en el tórax. Aquí hay otra posición, tórax anterior y el tórax posterior. Entonces, aquí vemos la matidez cardíaca. Si nosotros percutimos en esta área, vamos a tener un grado de sonoridad de matidez por el corazón. El corazón es un órgano muscular, ¿verdad? También tenemos el espacio timpánico o la timpanidad o el timpanismo, que está relacionado, aquí lo podemos ver en el espacio de Traut, que está relacionado con el estómago. Recuerden que el estómago tiene aire, ¿verdad? Y entonces vamos a tener una hipersonoridad, una resonancia, una sonoridad de timpanismo. Y cuando hay un órgano sólido, por ejemplo el hígado, percutimos al lado hipocondrio derecho, vamos a percutir un ruido que es la submatidez hepática. Ve aquí la ocultación de los campos pulmonares, vamos a evaluar los ruidos respiratorios normales y vamos a identificar los ruidos respiratorios anormales. La ocultación se centra en 3 prioridades, muchachos. Primero vamos a evaluar los ruidos respiratorios normales. Vamos a identificar los anormales. Si sabemos identificar los ruidos normales, podemos identificar los ruidos anormales. Vamos a valorar los sonidos vocales que ya mencionábamos como el frémito táctil, ¿verdad? Que se puede utilizar como parte del examen físico y es muy importante para poder determinar algún tipo de patología relacionada con alteraciones de esta sonoridad. La ocultación requiere un ambiente silencioso, ustedes deben de estar en un ambiente silencioso, que el paciente esté en una posición adecuada, con el tórax descubierto. Los ruidos respiratorios se oyen mejor con el paciente en posición erguida. Cuando ustedes vayan a examinar a un paciente en posición erguida, los ruidos tienen una mejor sonoridad y es más fácil auscultarlo. Después evaluamos los ruidos respiratorios normales y evaluamos los ruidos respiratorios anormales. En la ocultación del tórax vamos a considerar primeramente tener un estetoscopio, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, la doctora examina a este paciente, el tórax posterior, toda la superficie, es decir, toda la superficie del tórax posterior, de manera comparativa, lado derecho, lado izquierdo, más adelante vamos a ver.
de cada 2 a 3 movimientos respiratorios. Con la boca le pedimos al paciente que esté con la boca un poco entreabierta a la hora de la inhalación. Puede estar en la cama y lo podemos examinar debido a que hay pacientes que no se pueden poner de pie en la posición erguida, pero también se puede hacer el examen físico o la exploración física en decúbito y principalmente en decúbito lateral. Pero si el paciente no se puede mover, pues trataremos de buscar cómo poder ocultar ese campo pulmonar, aunque sea el paciente en decúbito supino. Ocultación de tórax, también hay que cumplir algunos requisitos, como el ambiente, la temperatura, la luz, los ruidos. En mujeres, pues, por ejemplo, el tórax debe estar descubierto. En mujeres, dar una toalla para cubrir sus pechos, tratando de guardar el pudor de la paciente. Respirar normalmente, sin esfuerzo. La respiración debe ser ordenada y completa. Le podemos pedir al paciente, en algún momento de la ocultación, pues que pueda ejercer un movimiento de tos. Paciente en cama, ocultar en esa posición. La ocultación puede ser directa e indirecta, puede escuchar ruidos generados con la respiración, detectar cualquier sonido o ruido adventicio, los sonidos, los tonos de los sonidos, la inspiración, la expiración. Es importante evaluar los 2 tiempos respiratorios porque la inspiración tiene que ver con bordes o bifurcaciones y la expiración principalmente con las paredes de los bronquiolos. La ocultación del tórax, hay algunas características que podemos evaluar, como pueden ser el ritmo, la intensidad, el tono o timbre, la duración y la calidad de los ruidos respiratorios. Ustedes pueden ver aquí el orden secuencial de la ocultación del tórax anterior en orden secuencial. Ustedes pueden ver la figura 1, 2, ¿verdad? 1, 2, pueden irse al hueco axilar, 1, 2, 3, ¿verdad? 1, 2, 3, aquí está malo, esto puede ser la parte 3 para llevar un orden secuencial a cada lado. El punto 4 puede ser un poco más abajo y luego nos dirigimos un poquito más arriba al punto 5, al hemitórax izquierdo y después al hemitórax derecho. Igualmente en el tórax posterior, la ocultación pulmonar de arriba hacia abajo, 1, 1, 2, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a los huecos axilares y las bases pulmonares que también deben de ser ocultadas en el tórax posterior. Bueno, aquí hay algunas secuencias que proponen algunos autores. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la parte posterior los segmentos, el segmento apical superior, el segmento apical posterior, el segmento apical, ¿verdad?, inferior, el segmento posterior y el segmento lateral inferior. Ustedes pueden ver, o sea, si cada uno de ellos pues tiene una localización anatómica, ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? El punto 1 con el segmento posterior izquierdo. Ustedes pueden ver, ocultar este punto y van a estar en relación principalmente con este segmento. Por eso cada uno de ellos está relacionado con algunos puntos anatómicos específicos, como está descrito en esta diapositiva. Bueno, los ruidos respiratorios pueden ser normales y pueden ser adventicios, ¿verdad? Aquí en los ruidos adventicios, que son los patológicos, pues tenemos la sibilancia, los roncos, las crepitaciones, los crujidos, el estridor y los quejidos. Y en los ruidos normales, pues tenemos sonidos pulmonares y sonidos traqueales. Cada una de ellas tienen unas características acústicas, tienen una relevancia, es decir, cómo está relacionada cada uno de estos tipos. Por ejemplo, en el caso de la sibilancia, hay una obstrucción de la vía alta, hay limitación del flujo aéreo. Es decir, si hay una obstrucción que puede ser por moco o meramente de tipo inflamatorio, nosotros vamos a ocultar ese ruido que es la sibilancia. Los crepitantes, por ejemplo, que es bastante frecuente en las neumonías, está relacionado con apertura y cierre de la vía aérea y hay abundantes secreciones, ¿verdad?, característicos de los procesos infecciosos. La ocultación del tórax, los ruidos normales, pues en el ruido, hay un ruido que es un ruido laringotraqueal, hueco supraesternal medial, ahí podemos nosotros ocultar un ruido normal que es laringotraqueal, el tono, duración e intensidad, inspiración y expiración, todo eso lo tenemos que evaluar, ¿verdad?, de manera normal en la parte supraesternal media. Prolongación o fase si hay obstrucción. En caso de que hubiera una obstrucción, pues esto cambia de ser normal a ser anormal. Lógicamente va a tener otra connotación el ruido, va a ser de unas características más agudas y con otro tipo de sonido.
El murmullo vesicular, ¿verdad? Es un ruido normal, no es patológico, es el aire aspirado por millones de alvéolos distendidos, suave, ligero, dulce y agradable, predominante en la inspiración, más intenso subclavicular por debajo de la clavícula, podemos nosotros auscultar el murmullo vesicular. ¿El murmullo vesicular es algo patológico? No, el murmullo vesicular es normal. Posterior, en la parte posterior, principalmente en las regiones basales y supraescapulares, también es menos, pero es menos audible en los pacientes obesos y que tienen una masa muscular hipertrófica. Los ruidos normales, también siguiendo en los diferentes planos del tórax, la respiración broncovesicular es otro ruido normal. Hay una superposición del el ruido laringotraqueal y el murmullo vesicular, la respiración broncovesicular. Puede ser infraescapular en las articulaciones esternoclaviculares y en el espacio escápulo-vertebral. Ahí es donde mejor podemos ocultar este tipo de respiración o ruido normal, que es la respiración broncovesicular. Entonces, ocultación en los ruidos pulmonares normales, ya los vimos, era lo que habíamos mencionado. Aquí tenemos el murmullo vesicular, la respiración broncovesicular y la respiración brónquica, ¿verdad? Esto es a nivel del tórax anterior y aquí a nivel del tórax posterior. Aquí está el hueco, ¿verdad? En este hueco laringotraqueal, aquí podemos ver la respiración brónquica que le llaman algunos autores. Entonces, la vía aérea superior, principalmente el ruido asociado es un estridor. En el árbol bronquial tenés el ronco y sibilante. En el parénquima meramente del pulmón tenés los estertores secos y húmedos y el soplo tubárico. Y en la pleura, pues el roce pleural y el soplo pleural. Ya recordamos un poco lo que es la pleura que cubre el pulmón y lo protege, creando una cavidad o una especie de cavidad virtual. Ya los ruidos anormales, pues las variaciones del murmullo vesicular en intensidad puede haber un aumento, hay un aumento que puede ser compensatorio, está disminuido cuando hay penetración de aire en los alvéolos y es defectuosa, por ejemplo en una condensación pulmonar, cuando hay una telectasia, que es el colapso de los alvéolos, cuando hay enfisema y cuando hay asma bronquial, en la obesidad, en el edema y en el derrame pleural. El timbre también puede ser seco, granuloso o áspero. Congestión alveolar, puede haber irregularidad de la mucosa, pueden estar cerrados o abollados. El tono, hay una respiración grave o baja, la entrada del aire es menor, entra a menor flujo, ¿verdad? Y al final, pues, hay una bronquitis, puede haber una bronquitis o una tuberculosis pulmonar. La respiración aguda o alta, condensación pulmonar, en el caso de las neumonías, alteraciones de su ritmo, ¿verdad? Puede haber una inspiración acortada, una expiración alargada, una respiración continua y una respiración a sacudida. Los soplos, no un soplo cardíaco, pero sí un soplo a nivel del tórax, ¿verdad? Un soplo que se conoce como un murmullo vesicular patológico, en el caso de las condensaciones pulmonares o neumonía, cuando hay presencia de líquido pleural, y se pueden clasificar estos en primario o autóctono, en la tráquea y el bronquio, o secundarios o por transmisión, una estenosis de la glotis, volumen y velocidad de aire inspirado y un tejido pulmonar alterado. También podemos ver cuando hay un tejido pulmonar afectado, un soplo tubárico, un soplo anfórico, un soplo cavernoso, que esto es característico, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene una característica específica y se da en patologías muy específicas. Por ejemplo, el soplo tubárico pues se da en las laringotraqueobronquitis, hay un ruido laringotraqueal que se ausculta en el tórax, ¿verdad? Entonces, cada una de ellas obedece a una patología asociada. Tejido pulmonar alterado, un soplo pleurítico, que generalmente cuando hay una inflamación de la pleura o hay líquido pleural, que el líquido puede ser sangre, puede ser moco, o puede ser algún otro tipo de secreción, o incluso hasta aire. Entonces vemos aquí soplo pleurítico inconstante, poco intenso, velado y suave. Es de característica expiratoria, hay mucho líquido y no se percibe el soplo cuando hay demasiada cantidad de líquido. Los estertores pulmonares, hay un estertor traqueal y ronco. El estertor traqueal, hay secreciones en bronquio grueso y tráquea y laringe. En los bronquios, los roncos, por eso, los roncos, en los bronquios respiratorios. Hay una expiración forzada o fase expulsiva de tos. Puede haber solo expiración. El bronquio no ha perdido elasticidad en las ambas fases.
hay obstrucción acentuada, el bronquio no dilata, es decir, el bronquio no se abre, es decir, el bronquio puede estar no dilata porque hay mucha acumulación de secreciones o tiene la mucosa inflamada que no le permite una adecuada elasticidad o dilatación o distensibilidad de los bronquios. Siempre con los ruidos anormales, los sibilantes, hay obstrucción parcial de la luz. En los estertores crepitantes pueden ser finos homogéneos, se da principalmente en la inspiración. Hay más finos y tardíos que afectan ya el parénquima pulmonar. Estertor subcrepitante más graves y precoces en la inspiración, bronquios y bronquiolos llenos de secreción, bronquiectasia, bronquitis y neumonía. Los crujidos es otro ruido anormal, movimientos de distensión y retracción del tejido. Hay estabilidad en los estertores cavernosos, se da en la bronquiectasia y da una impresión como de burbuja. Los frotes pleurales, desplazamiento de las hojas pleurales una de otra, recuerden la pleura parietal y la pleura visceral, pierde características de su superficie, el ruido es grueso, crujiente y áspero, y se puede dar en ambas fases, tanto en inspiración como en expiración. El clic metálico, como es un ruido, como en moneda, se da principalmente en neumotórax, que es la presencia de aire en la cavidad pleural. Parénquima puede estar colapsado, el pulmón se hace pequeño y se colapsa. Ruidos adventicios poco frecuentes, pero que sí existen, los estertores secuelas, residuales lesiones inflamatorias, inspiratorias o chirridos, ruidos de banderas, traqueobronquitis, pseudomembranosa, aire sobre membranas móviles. Son poco frecuentes, pero sí se pueden dar, igualmente que el ruido de válvula. Cuando hay abertura y cierre de una cavidad, el ruido en tic-tac que se puede dar por caverna en el caso de la tuberculosis pulmonar, el tintineo metálico que se da en ambas fases, inspiración y expiración, en aquellos casos donde el paciente tiene neumotórax con salida con líquido o sin él. Ruido de molino, cavernas de gran tamaño con aire y líquido, ruido de fístula pulmonar, hidroneumotórax y con fístula pulmonar. Resonancia vocal o auscultación de la voz, ¿cómo hacerlo? Normal, poco intensa, confusa y eco borroso. Más fuerte en personas de tórax delgado o en personas fenotípicamente delgadas. Las modificaciones de la voz, creo que esto, resonancia vocal o auscultación de la voz, la broncofonía, más intensa y resonante, no hablan o gritan de lejos, ¿verdad? Condensación, pectoriloquia áfona, ¿verdad? La pectoriloquia áfona es una voz cuchicheada, llega limpia, condensaciones, cavernas de gran tamaño, ¿verdad? Y la pectoriloquia se reconoce con claridad palabras, condensación, en el caso de derrame pleural. Y la resonancia vocal o ocultación de la voz, la egofonía, tono agrio, estridente, tono agudo, tembloroso, en el caso del derrame pleural. Algunas enfermedades de la pleura, ustedes las pueden ver aquí, neumotórax, hemoneumotórax, quilotórax, piotórax y derrame pleural. Derrame pleural es la presencia de líquido en cavidad pleural. El piotórax es pus en cavidad pleural por infecciones pulmonares. Por ejemplo, en una neumonía que se complica, puede haber presencia de pus y esta se puede acumular en la pleura y eso se conoce como piotórax. El quilotórax, presencia de linfa en la cavidad pleural, y el hemoneumotórax, presencia de aire y sangre en la cavidad pleural. El neumotórax es presencia de aire en la cavidad pleural que se ve en aquellos casos cuando el paciente, por ejemplo, sufre un trauma con un objeto punzocortante y perfora la cavidad torácica y llega hasta la pleura. En esta radiografía es una radiografía de tórax normal, ustedes pueden ver aquí la silueta cardíaca, vamos aquí, todo lo que es en negrito, que está radiolucente, es el pulmón, las parrillas costales, la clavícula, el aire a nivel de la tráquea, ustedes pueden ver aquí las dos clavículas, el diafragma, ¿verdad? Como está en este caso en una posición normal, de verdad, este es la sombra del estómago, aquí va radiolucente, la sombra hepática, ¿verdad? Aquí lo pueden ver con esta densidad, ¿verdad? Y lo pueden observar en una radiografía de tórax que es normal. ¿Ven? Aquí vemos algunas otras estructuras como el bronquio derecho, que lo podemos ver. Aquí tenemos el ventrículo también derecho, ¿verdad? Y la aurícula derecha. ¿Ven? Entonces aquí las otras estructuras como el botón, la aorta, ¿verdad? La arteria pulmonar, ¿verdad? Y otras estructuras anatómicas que ustedes las pueden ver en una radiografía de tórax normal. ¿Ven?
Aquí tenemos la pleura, ¿verdad? Decíamos parietal y visceral, la parietal, costal, mediastínica, diafragmática y la cúpula pleural, ¿verdad? Y los senos, ¿verdad? Que este es el seno costodiafragmático y el seno cardiofrénico, que son ángulos que se forman, ¿verdad? En relación a, ¿verdad? A estas estructuras de la pleura. Y aquí podemos ver seno costodiafragmático y seno cardiofrénico, perdón, y costodiafragmático que habíamos mencionado anteriormente. El mediastino, ¿verdad? El mediastino puede ser superior e inferior, el anterior, el medio y el posterior, ¿verdad? Que también forman parte de esta estructura del tórax. Lo pueden ver en el mediastino superior en un corte de arriba hacia abajo. Lo pueden ver, mediastino superior. Aquí está el nivel, a otro nivel, en otra vista. Ustedes pueden ver toda la estructura. Aquí están los pulmones en un corte visto de arriba hacia abajo. Y ustedes pueden diferenciar estos tipos de estructuras anatómicas. Derrame pleural, aquí pueden ver ustedes la cantidad de derrame, está en menor cuantía, está en mediana cuantía y está en mayor cuantía, pues en dependencia de la cantidad de líquido que esté ocupando el espacio pleural. Ustedes van a ver aquí que el pulmón se colapsa, se hace más pequeño en relación a la cantidad de líquido que esté afectando. Aquí pueden ver ustedes en una radiografía de tórax, ¿verdad? Eh, aquí ustedes pueden ver esta estructura, aquí apenas se mira en el pulmón izquierdo, la radiolucencia del pulmón, y aquí en el pulmón derecho pues se mira una radioopacidad, ¿verdad? Completa y ensanchamiento, ¿verdad? De los espacios, el ensanchamiento de los espacios, ustedes los pueden observar aquí, ¿verdad? Hay una opacidad, esto se llama velamiento u opacidad, ¿verdad? Que puede ser característica estas imágenes de derrame pleurales. Un derrame pleural izquierdo, ustedes pueden ver aquí un signo de la silueta, ustedes pueden ver cómo se colapsa el pulmón, que está radiolucente, y esta imagen radiodensa, donde puede estar ocupada la pleura por líquido. Bueno, aquí con esta imagen determinamos, de manera general hablamos del examen físico o semiología del aparato respiratorio para tratar de poderlo poner en práctica en nuestros pacientes a la hora de que vamos a hacer la revisión desde el punto de vista semiológico. Bueno, por el momento esto ha sido la clase de hoy. Esta clase pues pueden utilizarla como un medio auxiliar para participar en la actividad académica que tenemos de esta misma unidad 8, que es el foro debate. Gracias por la participación que hemos tenido.